Visión Colectiva Radio. Visión Colectiva No, pero es en el punto. transmite desde sus Porque está en oficinas en 6 es el Federal, punto. Estado de México y Morelia. Sí, Visión Colectiva Radio. 24 horas del día, 365 días del año. Visión Colectiva Radio. A ver. Visión Colectiva Radio. Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan aquí en su estación Visión Colectiva Radio. Estén pasando buena tarde, hoy miércoles 7 de junio del 2017. Estamos aquí en tu programa Psicoactívate y esta tarde vamos a tocar un tema de mucho interés, muy interesante. Para la gente que nos gustan esas situaciones de la personalidad, de los rasgos de carácter. Y para ello tenemos una invitada, muy especial, una amiga mía, Rosalinda García. Ella estudió psicología y nos viene a hablar un poco de lo que es la morfopsicología. El tema de este programa es tu personalidad a través de tu rostro. Muy buenas tardes, Rosalinda, seas bienvenida. Gracias, Edgar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Te agradezco mucho la invitación.
Y pues es así, a sus órdenes. Aquí vamos a estar tocando este tema tan interesante que ya muchas personas conocen un poquito. Por ahí hay como literatura, hay información, hay videos, muchísimas cosas que nos hablan de la psicología a través del rostro, de las formas físicas. Y bueno, pues yo aquí puesta para que empecemos a platicar el tema. Ok, bueno, para empezar, la gente que nos está comentando por Facebook dónde se puede ver el programa, por igual por el Facebook, por mi Facebook personal, Edgar Morón, por el Facebook de la página del programa, Psicoactívate, o por www.visioncolectivaradio.com. Por esas tres plataformas lo puedes ver y escuchar, porque se transmite en vivo. Estamos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, para empezar, ¿qué es la morfopsicología, Rosalinda? Ok, la morfopsicología es una técnica que se utiliza para hacer una interpretación de las formas físicas, sobre todo las del rostro, para detectar aspectos de la personalidad, tendencias y todo tipo de conductas que son permanentes o latentes en los seres humanos. Tiene pues muchos enfoques teóricos que lo respaldan, empezando por la parte psicoanalista, ¿no?, que nos habla de la proyección del inconsciente y de cómo nosotros vamos adquiriendo una forma física dependiendo de cómo son nuestros procesos internos, tanto intelectuales, emocionales y del mundo como más físico. Entonces, en este sentido, vamos también a reconocer algunos enfoques teóricos de neurología, que nos habla del cerebro triuno, de las zonas del rostro, por medio de cómo se reflejan esos procesos internos a nivel cerebral en nuestro rostro y en nuestro cuerpo. Y bueno, encontramos también algo que se llama ley de dilatación y retracción, donde se especifica que todo ser vivo que se encuentra en un ambiente hostil pues tiende a retraerse para protegerse, para resguardarse, y por ende pues lo que hace es adelgazar, hacerse pequeñito. Y también nos habla de la dilatación, que la dilatación implica pues expandirnos. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un medio en el que nos podemos sentir plenos. Por lo tanto, a nivel de realización y de placer de vida, todo lo que se expande quiere decir que está bien. Sin embargo, cuando cualquiera de las dos, tanto la dilatación como la retracción, son extremas, es decir, llegar a un extremo de delgadez, como anoréxicos o personas que sufren de hambre, o alguna enfermedad que les haga perder peso de forma abrupta, bueno, ahí ya nos encontramos con una retracción extrema que nos habla de una poca fuerza vital, de poco placer de vida. Y por el contrario, a nivel de dilatación extrema, vamos a encontrar la obesidad mórbida, o que algún área específica en el cuerpo sea la que se esté como extradilatando, y entonces nos dice, hay excesos, nos estamos excediendo en algo. Ahorita vamos a reconocer qué área específica está conectada a nuestros procesos cerebrales. Bueno, entonces, quiere decir que cualquier cambio, me resulta muy interesante, porque cualquier cambio, cualquier mutación o cualquier proceso neurológico y psicológico, estás dándonos a entender que tiene un cambio en nuestro físico, en nuestro rostro. Sí, así es. Si una persona que lleva una vida normal, tiene un trabajo, una familia, es una persona responsable, esto a modo de pregunta, si de un momento a otro decide cambiar su forma de vida y no sé, tiene algún vicio, empieza a dejar de trabajar, empieza a ser una persona agresiva a nivel familiar, social, ¿su rostro empieza a denotar ese tipo de cambios? Así es. De hecho, bueno, hay factores muy importantes que a lo mejor son un poco más visibles con respecto a consumo de sustancias o de alcohol. ¿Qué va a pasar? Pues que obviamente vamos a ver cambios, porque hay un tipo de fisonomía, ¿no?, a nivel del rostro y del cuerpo, que aparece cuando hay consumo, por ejemplo, de cocaína, donde las personas empiezan a adelgazar muchísimo, los pómulos se saltan, los ojos se empiezan así como a hundir, y bueno, vemos ahí una parte agresiva. Todo lo que implique ángulos en el rostro nos va a hablar de personalidades agresivas. Y cuando vemos gente con un alto grado de alcoholismo, pues también vamos a encontrar que ahí hay, ya sabemos lo básico, ¿no?, que se hinchan, que retienen líquidos, que hay cierto tipo de ojeras en el párpado inferior, sobre todo como tirándole a un color negruzco, o que por la retención de líquidos pues se puede generar la bolsita que se ve abajo en el párpado. Ahora, en cuanto a lo que se menciona, una forma de vida en la que empezamos a buscar problemas o irresponsabilidad
cuando empezamos a entrar en conflictos personales internos y externos, nos peleamos con el mundo, dejamos de crecer como seres humanos, pues obviamente nos lleva a también que poco a poco se forme, que nuestro rostro tiende a expandirse en una zona muy específica, que es la zona instintiva, es decir, a partir de donde termina la nariz hacia el mentón. Normalmente si lo viéramos de perfil a la persona, se va a notar que está sobresaliendo mucho esta parte que nos habla del reflejo del mundo instintivo. Entonces, tanto a nivel de consumir algo de más, de no tener un control, como también vivir la parte de cualquier tipo de conducta adictiva, ya sea la comida, el sexo, los videojuegos o los juegos que ahora hay en casinos, todo tipo de consumo que implique pues obviamente una adicción, generará que esta zona inferior se proyecte con mucho más expresiva, o a lo mejor no tanto la palabra expresiva, pero sí que se dilate de forma extrema si la comparamos con el resto del rostro, ¿no? Que las emociones empiecen a inhibirse porque la persona vive más de la parte instintiva y no tiene control. Entonces pues vamos a ver dientes muy grandotes, bocas muy grandes, mandíbulas sobresalientes, este tipo de parecidos a algunos animales, ¿no? Que también existe dentro del hay un autor que se llamaba Giambattista della Porta y era un fisonomista que se dedicó a comparar el parecido animal con los seres humanos. Entonces hizo una serie de grabados en la cual dibujaba hombres tipo ave, hombres tipo felino, hombres tipo cerdo, y entonces las características de conducta también las ligaba mucho a esa parte animal, que si yo me voy a la conducta, por ejemplo, de un chimpancé, son más alocados, traviesos, con menos control, y en sí la conducta es muy sexual, son peleoneros, son más agresivos, pero también tienen un alto grado de inteligencia si los comparamos con otros animales. Sin embargo, la parte instintiva de marcar territorios, del consumo de alimento, la parte sexual que es importante, ¿no? Que tienen una vida sexual hasta homosexual en estos grupos de animales. Bueno, pues las personas con ese tipo de características físicas que decimos, como que me late que parece un chimpancé, tienden a ser descontrolados, burlones, comen mucho, les gusta mucho el sexo. Sé que hay personas a las que se les ve muy, muy marcado el parecido animal y a otras menos, pero sí es importante reconocer cada área para saber. Puede ser también que exista un parecido en dos animales, por ejemplo, que tenga esa combinación. Así es, de hecho, si recuerdan el rostro un poquito de John Travolta tiene la zona superior parece como los ojos de macaco y en la zona inferior asemeja más un caballo. Entonces una parte de él, todas las personas como con parecido de caballo en la mandíbula, la dentadura, o se dedican a futbolistas o les gusta bailar, necesitan mover las piernas, que en la zona corporal, de la cintura para abajo, también está conectada la zona instintiva, entonces es lo que se desarrolla, y por arriba vemos la parte como graciosa, como un poco más agresiva, a lo mejor a nivel emocional un poco difícil de dejarse conectar con sus sentimientos y expresarlos por esta parte como más agresiva que tiene el macaco. Y en ese sentido pues vamos a encontrar combinaciones de todo, o sea, hay personas que pueden tener algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, una persona que tuviera parecido a un felino y a un ave sería como una persona que se autoagrede, porque poseen sí características que una con otra, pues tú sabes que el gato tiende a comerse a los pajaritos, ¿no? Entonces ese tipo de personas tienden a ser muy autoagresivas con sus conductas y no saben y no pueden evitarlo. Ahora también, ¿qué tal que haces unas parejas tipo John Lennon, que era como un ave, un pájaro, con Yoko Ono, que era un gato, o es un gato, ¿no? Y así que vive. ¿Quién domina? Alguien domina al otro. Alguien domina al otro, así es. Entonces, en ese sentido va por ahí. Y sí, obviamente la expresión facial, las modificaciones, hay duda mucho respecto a la modificación por cirugías o por accidentes, por alguna herida que aparezca. Bueno, resulta que aquí es en donde entra la parte de psicoanalítica, la parte del inconsciente.
inconscientemente nosotros nos vamos adecuamos nuestro como traje físico, que es con el que nos movemos, a lo que internamente somos. Entonces hay un momento en el que nosotros vamos buscando esa correspondencia interna con lo externo. Entonces cuando hay una operación que es muy común, ¿no?, sobre todo en modelos, que se opera en la nariz, para hacerse qué tipo de nariz, una nariz súper pequeñita, finita, que no se le vean mucho las aletas, que no tenga chipotes, que la punta sea muy finita. Esa es como la nariz de predilección que se considera a nivel estético, un estereotipo de belleza. ¿Qué pasa con esa nariz? Pues la nariz es el receptor de las emociones. Entonces, al implicar esto, mientras menos contenga, menos emoción, menos sentimiento. ¿Y qué pasa con esas personas? Existe una forma fría de conducta, en donde ya lo importante no son los sentimientos, pasan a ser totalmente secundarios o quedan en último lugar y se dedican a otro tipo de cosas. Entonces, con mayor facilidad pueden renunciar a un amor, pueden renunciar a los afectos con tal de conseguir algo que implique algo material, o de la apariencia. Y bueno, por ejemplo, si una persona empieza a realizar cambios al revés de cómo ocurre, ¿no? Tú mencionabas que eran de lo psicológico a lo físico, ¿no? O de lo mental a lo físico. ¿Y qué pasa si va esa persona al revés en la búsqueda de un cambio físico? ¿Sí ocurre que una persona diga, bueno, yo voy a cambiar, ¿no?, psicológicamente, mentalmente? ¿También ocurren cambios a su conveniencia? Sí puedes lograrlo. De hecho, te voy a dar un ejemplo que es como que puede darnos mucha información al respecto y respaldar esto. Cuando las mujeres, que somos las que más usamos maquillaje, aunque ya también hombres, pero usas un maquillaje muy específico, resulta que es nuestra máscara con la que salimos a comportarnos y a enfrentar al mundo. Cuando tenemos un cierto tipo de vestimenta, peinado o maquillaje, no tenemos la misma conducta. De hecho, si tú te pones a pensar, en muchas oficinas el viernes los dejan ir sin ropa formal y cambia mucho la forma en la que se relaja la conducta en un ambiente, ¿no? Ahora, en cuanto al maquillaje, hay personas, como podría mencionarte Amy Winehouse, ¿no?, la cantante que falleció a los 27, o a Irma Serrano, por ejemplo, o a Verónica Castro, que tienen un exceso de maquillaje en los ojos. Es una forma de protección emocional. Entonces, a través de esta parte se pueden como proyectar socialmente como mujeres fuertes. Si te das cuenta, las que menciono no son pero para nada mujeres calladitas o quietecitas, son extrovertidas, fuertes, y como hasta en cierto nivel pues son dominantes. ¿Qué pasa? Pues que esa máscara que utilizan solo por ese momento les ayuda. Si tú las conoces en un ámbito de desmaquillado y en su casa, no se comportan así, pueden ser muy débiles de hecho, y hay una forma de pensamiento que inconscientemente les lleva, les empuja a buscar esta correspondencia de cómo se quieren ver para el mundo. El peinado que eliges, la ropa que tú escoges también tiene mucho que ver con eso. ¿Qué proyección quieres dar al mundo? Pero lo haces inconscientemente. Tú no sabes que hasta el color del cabello que elegiste cuando te lo tiñes tiene que ver con muchas cosas. Todo lo que se puede analizar a nivel de formas físicas, colores, tamaños, etcétera, tiene una interpretación psicológica. Bueno, y a los amigos que nos escuchan, les podrá parecer interesante. ¿Existen algunos rasgos? Porque, bueno, a mí me interesaría saber algunos rasgos que me pudieran denotar que una persona es tóxica, que no me conviene estar. ¿Qué tipos de rasgo a nivel cara tú no recomendarías o que no es confiable? ¿Qué tipo de rasgos no es una persona confiable? Ok, tanto para los negocios como las amistades y las parejas. Bueno, hay ciertos rasgos que hay uno muy importante que es el del psicópata. Se considera alexitimia, que es un trastorno en el cual no se puede expresar ni tampoco se puede como comprender, tener empatía, que sabemos que ese es un rasgo principal del psicópata. Entonces aparece como este rostro que, si lo vemos de frente, en la zona intermedia tiene un hundimiento y parece como rostro de guitarra. ¿No? Si han visto la forma de las guitarras, esta curva, este hundimiento que hay en la zona emocional nos indica que la persona no ha podido desarrollarse en esa área de su vida. ¿Qué pasa? Que el cerebro límbico nos está reflejando. Cerebro límbico está en la zona central, ¿no? Si dividiéramos el cerebro en 3 pisos,
La primera zona nos habla del neocórtex, la parte más intelectual, procesos superiores del pensamiento. El cerebro límbico, donde se genera como la parte afectiva y se desarrolla el ser humano en ese sentido, no tiene reacción, no hay un proceso activo. ¿Qué pasa? Pues que el rostro lo va a poder reflejar a través de esta depresión que hay en la zona. Y ese sería como súper cuidado. ¿Por qué? Porque el psicópata aprende a actuar sus emociones, se puede mimetizar en el mundo, pero sí, a la puede larga incluso ser una persona muy extrovertida, muy amigable, y demostrar todo lo contrario, ¿no? Que es una persona muy confiable. De hecho, un psicópata es una persona sumamente inteligente, ¿no? Entonces, porque muchas veces nos basamos por cómo la gente actúa, pero bueno, lo interesante de este tema es que a través del rostro podemos darnos cuenta de lo que la persona no quiere que sepamos, ¿no? Así es. A través de las formas, ¿no? Del rostro, de su vestimenta y de todo lo que tú mencionabas. Así es. ¿Qué otra característica? A nivel pareja, por ejemplo. A nivel pareja, bueno, siempre les aconsejo que eviten todos los rasgos que sean angulosos, es decir, pómulos muy sobresalientes. Podría citar ejemplos como María Félix, el pómulo muy anguloso, los rostros huesudos, que nos hablan de que hay un alto grado o propensión a que en algún momento puedan caer en ser violentos, o por lo menos exista agresividad a nivel verbal. Y como sabemos, pues todo eso es algo que se tiene que evitar. Cuando los ojos son muy pequeñitos con respecto a todo el rostro, ¿no? Comparando obviamente desproporcionados, vamos a encontrar que la persona vive metida en sus propios pensamientos. Mientras más pequeños, pues obviamente será muy necio, aunque le mostremos 1000 razones y cosas que se pueden comprobar, la persona dirá, yo nada más pienso en mí, hay egoísmo, hay una introversión fuerte, no les gusta tratar con las personas. Son buenísimos para ver detalles específicos, pero en ese sentido de como escuchar a los demás y tener mente abierta va a ser muy difícil. Hablamos de que es gente sumamente egoísta, sumamente metida en sus intereses. Los ojos pequeños. Los ojos pequeños. Bueno, desproporcionados. Sí, podría mencionar un ejemplo. Digo, voy a decir nombres de gente conocida para más o menos, porque tenemos un poco el referente de su conducta social, por eso lo menciono, ahí lo comprobamos. Sí. Hay una conductora que se llama Marta de Baile, con los ojos muy pequeñitos, para el resto de su rostro es desproporcionado, porque tiene una boca grande, una mandíbula fuerte, potente, un rostro ancho, pero el ojo es pequeñito y muy hundido, ¿no? En ese sentido, a lo mejor ella ha podido canalizar de alguna manera esta parte, pues ha convertido su nombre en una marca y ha hecho muchísimas cosas, pero ese es un ejemplo del nivel que existe de ensimismarse en su propia persona, en sus propios pensamientos. A lo mejor de alguna u otra manera esto le ha funcionado, lo ha sublimado bien. Hay casos en los que las personas son muy complejas para poder aceptar, asumir errores, para como lo que me dices, ¿no? La parte del egoísmo es precisamente solo pensar en mí y jamás en el otro. Otro aspecto que pues se acerca mucho al psicópata. En términos de que obviamente se trata de evitar la violencia, pues todas las personas con este tipo de rasgos, hay un marco facial que se llama abollado, que así tal como lo dice el nombre es abollado, ¿no? Entran, salen, tienen entradas y salidas, lo cual implica pues que no se puede definir si tiene un rostro redondo, ovalado, cuadrado o rectangular. Entonces hay entradas y salidas, son rostros alargados, tirándole a la delgadez, como, ¿sabes? Como tipo duende, como de bruja, así como nos las dibujan en caricatura, que son de barbillas sobresalientes, afiladas, con nariz así muy filosa, los pómulos saltones. Ese es un rostro abollado y es las personas que tienen mayor predisposición a la violencia. Ahora, en el aspecto del manejo de la economía, el sexo y los afectos, fíjate, hay personas que el labio superior nos habla del cómo nosotros manejamos los afectos físicos y el dinero. Entonces, cuando tengo grueso el labio superior tipo Tintán, gastalón, ¿no? Es dadivoso, pero también le gusta dar mucho cariño, entonces no se puede quedar con una sola pareja. Es la parte como no tan agradable. Pero si no tiene labio, como, no sé, a lo mejor te podría mencionar algún Rockefeller, no tienen labio superior, pues ni son afectuosos, son fríos, no les gusta el contacto físico y además también son tacaños y lo que les sigue. Okay. Ese tipo de personas, cuando el labio es tan flaquito, yo le llamo de alcancía, que nada más parece así como una ranura para que entre el dinero, pero no dan, ahorran,
Hay un cuento de Navidad de Scrooge, que siempre el actor o la caricatura, como dibujan al personaje, es el labio delgado con una nariz ganchuda, filosa, que invade la zona de la nariz casi, como de bruja, como de duende, que es la avaricia. Okay, entonces ese tipo de personas están poco dispuestos a entregar afecto, dinero, sexo, en todos los aspectos son miserables. Bueno, antes de empezar la transmisión me comentabas que el rostro se divide en 3 partes. Nos trajiste una ilustración para podernos dar cuenta de cómo se divide el rostro, ¿no? En esas 3 partes. ¿Cómo esas 3 partes, qué significa cada una en lo que se va poniendo la imagen? Ok, tenemos la primera zona, la superior, que nos habla de los procesos intelectuales. Tenemos ahí, empieza desde el nacimiento del cabello, sin importar, cada persona tiene el nacimiento del cabello muy diferente, ¿verdad? Hay personas que lo tendrán con entradas hacia los lados, hay quienes tienen como en la zona central un poco más el crecimiento, y también hay personas que no tienen cabello, ya sea por decisión propia se raparon o porque se quedaron calvos o lo que quieras. Ok, entonces su zona intelectual la vamos a medir del total de piel, digamos, de donde no hay cabello. Sí. Eso nos habla del aspecto intelectual. Después la siguiente zona, que nos habla de las emociones, del mundo afectivo, empieza a partir de las cejas y hasta donde termina la nariz. Entonces, en esa zona vamos a detectar los afectos, el amor, la vida sentimental, cómo las personas viven esta parte, emocionales. Y la tercera zona, que nos habla del instinto, está de donde termina la nariz, e inicia el filtrum, que es como de la zona del bigotito, por llamarlo de una manera, hasta el mentón. Sin embargo, cuando el mentón, de repente podemos desarrollar papada. Hay personas que tienen hasta 4 papadas ahí, una sobre otra. Entonces vamos a medirlo hasta donde lleguen las papadas, ¿ok? En ese sentido, la primera zona está correlacionada con lo siguiente. Dentro del cerebro, hay un neurólogo, Paul MacLean, nos habla de el tipo de procesos que existen en cada piso del cerebro, y él hace el cerebro triuno. Entonces nos habla que la zona superior del cerebro, la corteza, el neocórtex, corteza prefrontal, tiene procesos superiores en donde se puede detectar la actividad intelectual, el coeficiente intelectual, pero también el juicio, el medir las consecuencias, esta parte consciente del ser humano, de la lógica, la parte más como del raciocinio. Nos dice que el cerebro límbico es en donde se dan a cabo todos los procesos afectivos, y de hecho ahí hay muchísimos procesos que intervienen con los 5 sentidos y etcétera, pero ahí es en donde llevamos como nuestro cerebro del amor, ¿no? Nos enamoramos con el cerebro límbico. Y bueno, por último, nos habla del cerebro reptil o primitivo, que es el instintivo, que es el cerebelo, el que ya se encuentra en la zona inferior del cerebro, en donde vemos motricidad, aspectos básicos de supervivencia. Por ende, nos explica que a través de esta teoría del cerebro triuno, el cerebro, dependiendo de lo que predomine en su proceso, qué es lo que más hace, piensa más, siente más o vive más del instinto. Entonces, cuando vemos una persona que es muy básica, que vive como nada más como porque tengo hambre, tomo agua porque me da sed, no proceso más allá o no busco algo abstracto dentro de mi vida, voy como robot, ¿no? Viviendo mi rutina, posiblemente trabaje más con el cerebro reptil o primitivo, y por ende también vamos a ver una supermandíbula, una superboca, y decimos, bueno, les gustará mucho la comida, les gustará mucho el sexo, tienden más a ser agresivos, a reaccionar como de fuerza física importante o poderosa, sirven para trabajos físicos, pero intelectuales no tanto. De hecho, está la imagen ahorita en la transmisión, está detrás de nosotros. Y bueno, ahorita comentabas algo. ¿Qué pasa cuando de esas 3 partes hay una situación de desproporción? Por ejemplo, que la parte media y la parte baja sean pequeñas y la parte alta muy amplia, por ejemplo la frente, ¿no? Esta parte de los ojos y la frente. ¿Qué pasa con esas personas, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Bueno, ahí tendríamos el típico rostro como de alien. Sí.
¿no? Que es muy amplia el cráneo en la zona superior, pues quiere decir, el pensamiento, el proceso del pensamiento superior está a todo lo que da. La persona genera muchas ideas, pero difícilmente las lleva a la realidad, porque la actividad física, al llevar las cosas a la realidad, estaría en la zona del mentón. Al no existir, quiere decir que esta persona pues dice mucho, pero no hace nada. Te hago esta pregunta porque, bueno, a través de mi experiencia, me he dado cuenta que la gente que tiene hasta cierto punto psicopatías, llega a presentar esta característica, una frente amplia, y mucha desproporción. Y digo, ahorita la respuesta que nos das, pues me coincide mucho, porque piensa demasiado, pero realmente no está en capacidad o no hace nada, ¿no? Claro, o se puede dar, ¿sabes qué? Este rostro que mencionábamos como de guitarra, que es en donde se ahorca es en las emociones. Existe actividad intelectual y hasta física. Puede ser que son personas que trabajan, que produzcan económicamente, que sería aquí nuestra zona como material, pero que las emociones están inhibidas. Entonces todo lo que hace es un acto mecánico que dice que se genera la idea y se lleva directo a la acción, o en casos en donde se generan muchas ideas fanáticas, pero no más que la acción no está conectada de forma congruente. A nivel de lo emocional, pues difícilmente, es más, es imposible, ¿no? Que tanto dentro de esta patología puedan lograr sentir algo. No sé si alguna vez vieron la serie de Dexter, ¿no? Ahí lo explican como muy bien, que tienen que actuar ante el mundo toda una serie de emociones, porque reconocen que las personas somos sensibles a 20,000 estímulos, pero que ellos difícilmente pueden comprender por qué lloramos si alguien muere, por qué nos enamoramos, por qué sentimos algo por una persona. Eso no lo conectan. Entonces, porque está ahorcado el proceso cerebrolímbico, no hay trabajo. Que de hecho, no sé si estaba comprobado, ¿no? Que cuando el psicópata nace a nivel neurológico sí venía con alguna anomalía dentro de la estructura del cerebro, a nivel del cerebro límbico, y que por ende no podía generar este nivel de empatía. No se activaba el cerebro ya medido en algún proceso de revisión médica, se daban cuenta que no había actividad. Sí, incluso a nivel neurotransmisores no se producen los que se deberían de producir, por eso la necesidad de asistir a un psiquiatra, ¿no? Así es. Y que se tienen que, bueno, tú sabes que puedes sustituir con medicamentos y cuanta cosa más, ¿no? Pero bueno, en este sentido, podríamos encontrar también que el tipo de cráneo, o sea, mientras más amplio, o sea, sin estar tan desproporcionado, porque si ya vemos desproporciones llamativas, es en donde sí tenemos que poner atención, ¿no? Que muy grande, fanatismo, ideas descontroladas, alocadas. Vamos a encontrar, por ejemplo, fíjate que Robin Williams, que es un actor que ya murió, hacía comedia. Si nosotros vemos su fotografía, de frente se le ven hasta como en la zona de las sienes, abultado, de que se excedía la dilatación de esta zona, y eso nos habla de ideas locas, de que pienso de más. Entonces, de alguna manera canalizo esta parte a llevarlo a la parte actoral, a la comedia, a tener inventiva y creatividad. En otras ocasiones, si fuera una persona que estuviera como en un ámbito de oficina o algo un poco más empatado al sistema de control de oficinas y etcétera, ahí veríamos una persona que tendría problemas de conducta, que no se podría quedar quieto. Una persona así no puede trabajar en un ámbito tan cerrado, tan formal. Entonces ahí también tendríamos que ver que no todas las características a nivel rostro tienen que volverse necesariamente alguna debilidad para el ser humano. Si nos podemos insertar en un ámbito de trabajo o hacer cosas que nos realicen y que nos permitan explotar, que si tu proceso fuera solo sentimientos, pues te diría, ¿sabes qué? Dedícate a casarte y a vivir en familia y explota esa parte donde tengas esa repercusión, porque si te vas a un mundo donde hay frivolidad y vas a sufrir mucho, ahí serías el que no encaja. Es decir, en cambio, bueno, me voy a esto, todos los que tienen como mucha idea, procesos superiores, fanatismos, a lo mejor a nivel artístico, lo pueden sublimar bastante bien. Ok. Fíjate, ahorita que mencionabas, me daba cuenta, o sea, qué tan importante es el conocerte también en esa parte, porque bueno, aquí en el programa muchas de las veces hemos invitado al auditorio a un autoconocimiento, a asistir a lugares, ¿no?, de apoyo psicológico, pero también este tipo de apoyo, ¿no?, para que te des cuenta de tus debilidades y, como bien lo dices, ¿no?,
explotar las fortalezas que puedas llegar a tener de acuerdo a tu rostro. Si en tu rostro detona que eres una persona excesivamente cargada en cuanto a lo sentimental, pues bueno, puedes hacer este tipo de situaciones. ¿Qué tan común es que la morfopsicología pueda canalizar para la vocación de una persona? ¿Qué tan recomendable o qué tan confiable incluso puede llegar a ser? Pues es bastante recomendable y bastante confiable, fíjate, porque en el término de que hay personas que se han estado a lo mejor desde muy pequeños insertado en la escuela, en actividades, porque así sus padres pues los inscribieron. Ajá. Desde ahí te das cuenta que hay niños que ya se les nota, empiezan a desarrollar mucho la zona inferior del rostro. Y ahí se puede detectar a los que realmente les gusta la actividad física. A ese niño mételo a karate o mételo a americano o todo lo que tenga que ver con fuerza, con golpes, y les va a gustar y van a minimizar mucho ese riesgo que podría existir de violencia. Y un niño que tenga bastante amplio la zona de la frente, por ejemplo, lo pueden canalizar a actividades artísticas y ahí se va a sentir mejor. De hecho, si vemos que de inicio una persona, su cuello es como débil, alargado, delgadito, esa persona no sirve para actividades físicas, sirve para actividades como más de poesía, teatro, todo lo que implica abstracción. Y el cuello corto, mandíbula ancha, espaldas anchas, me van a decir, sabes, este sirve para actividades físicas fuertes, rudas, y vemos que así es como se desarrollan los cuerpos de las personas que trabajan con actividad física de alto rendimiento. Entonces, sí, imagínate que pongamos a no sé, a uno de estos luchadores o a un jugador de americano en un club de poesía. O sea, no encaja y no se sentiría bien y necesitaría movimiento y en algún momento va a golpear. Para la morfopsicología, la producción de testosterona se puede determinar a través del ancho de la mandíbula y el ancho del cuello. Entonces la testosterona necesariamente lleva a las personas a inclinaciones de fuerza, de pelea, están hiperactivos, por eso es que necesitan canalizarlo. Por eso, sí, en el asunto de la orientación vocacional, tú dices, no voy a meter a una persona que tiene altos niveles de testosterona con esta mandíbula súper ancha y potente a cosas que sean como de filosofía o literatura, porque se van a desesperar, porque no van a tener en dónde canalizar esta fuerza y pueden hacer daño. Entonces ese no es su ámbito. Pero si los mando para otra cosa de CrossFit, de entrenadores físicos, o sea, existe para todas nuestras posibilidades, existe alguna carrera acorde, siempre existirá, ¿no? Donde nos podemos insertar. Y si desde niños vemos cómo se está desarrollando ya el niño, a lo mejor se puede notar un poquito más ya en la adolescencia, pues ya podremos decidir y nos daremos cuenta que la facilidad con la que se integran a las actividades propias, a sus inclinaciones, a sus tendencias, sí conectan bastante bien y que no tenemos queja, ¿no? de los hijos cuando decimos, a ver, tú como que tienes un tipo de rostro para músicos, buscas el parecido a los pájaros, muchos músicos son pájaros. Sí, porque, bueno, me resulta interesante porque puede haber gente que esté desarrollando una actividad por tal vez compromiso, porque bueno, es la parte que le da el sustento material, pero que no está a gusto, que no está conforme. Y digo, yo convivo con mucha gente y de repente es triste darte cuenta que hay gente que ya tiene 30 o tal vez ya 40 y no sabe qué es lo que le gusta. Entonces, me parece muy interesante que la morfopsicología nos pueda acercar un poco a esa parte, ¿no? Bueno, eres bueno para esto, has intentado, no sé, irte por el lado de la música, cuando a lo mejor hay estereotipos que contrastan, ¿no? Con lo que se les pueda decir. A lo mejor esta persona es buena para la música, pero desde niño le dijeron que de la música no iba a vivir. Claro. Porque llega a pasar. Me parece muy interesante esa parte, porque se puede dar orientación, o sea, bueno, el enfoque es ese, ¿no? Darle la orientación a la gente que tal vez no ha encontrado un cierto camino. Entonces me parece muy, muy importante que la gente que nos está escuchando sepa que hay alternativas. Si en algún momento siente que lo que hace no le llena o que quisiera desarrollar otro tipo de cosas, pero no sabe a ciencia cierta qué, pues la morfopsicología lo puede ayudar, ¿no? A darse cuenta qué aptitudes puede llegar a tener.
Así es. En la parte vocacional, ¿qué parte del rostro o qué nos puede indicar para que podemos llegar a ser buenos? ¿A dónde se basa la morfopsicología? Ok, bueno, depende en este sentido qué zona es la que está más desarrollada y también qué tipo de formas existen en cada zona, porque por ejemplo, una frente que tiende a ser como redonda en el contorno, digamos, del nacimiento del cabello, siempre me va a indicar facilidad para asuntos de psicología, de a lo mejor en algo holístico, personas con creatividad artística, con una mente muy abstracta, y también dependerá qué tan alta la altura de la frente se encuentre desarrollada. Uh-huh. También hay frentes que son totalmente cuadradas o rectas, ¿no? En el nacimiento del cabello, son más prácticos, son personas que tienden a ver las cosas muy lineales, muy estrategas, entonces por ende eso permitirá que se inserten en ámbitos laborales donde se requiera eso precisamente, tomas de decisiones, llevar a cabo manuales específicos, órdenes muy estrictas, algo muy operativo. Existen frentes en donde se amplían las entraditas, ¿no? De los lados, pues gente que sabe manejar números, negocios, vamos a encontrar también que eso nos indica una apertura mental. Cuando existen estas entraditas, quiere decir que la persona tiene flexibilidad para comprender muchas ideas fuera de lo que su contexto le ha permitido. Entonces, en ese sentido puede ser a lo mejor algún buen contador, alguien de finanzas, alguien que pueda tener flexibilidad también para trato con el cliente, que trabaje en algún ámbito laboral donde las cosas pueden estar cambiantes, ¿no? Puede ser a lo mejor un ingeniero, porque maneja números, pero al mismo tiempo nunca va a estar fijo en una oficina. Un ingeniero civil, algo así. Puede ser bueno un arquitecto. En cuanto a asuntos como del corazón o cosas por el estilo, si queremos una persona muy sensible, que trabaje con niños, a lo mejor en el tema de educación especial, o que tenga esta capacidad como de cuidadora, ¿no? De estar en contacto con la medicina, cuidar de pacientes ancianos, pequeños, a nivel empático, debe de ser alguien que posea características emocionales, es decir, que su zona intermedia sea amplia, de ojos grandes, nariz carnosa, es decir, hay esta zonita al ladito de la nariz, tenemos ese cartílago que se llaman aletas. Cuando no hay aleta, que es como cuando se opera la nariz y queda totalmente fría y seca la nariz, la persona es fría, entonces no tiene capacidad para entregar, para darse, cuenta también como de la empatía que puede tener con el mundo. Cuando hay carnosidad, cuando la nariz tiende más a ser de bolita, redondita, con punta con carne, es quiere decir que la persona es afectuosa y por ende tiene mayor posibilidad empática. El ojo grande es de personas empáticas, así como decíamos, el ojo pequeño es de el que se queda como en sí mismo, el del ojo grande ve a los demás, ¿no? Busca mucho el empatar en comprender las emociones de los demás. Entonces, a este nivel, si tienen alguna actividad altruista o de un interés social particular, desarrollo de la parte social, sería muy bueno el trabajador social, el psicólogo, el cuidador, enfermeras, etcétera. En el ámbito de lo físico, trabajos rudos, mandíbulas potentes totalmente, ¿no? Cuadrada, bueno, el rostro cuadrado, hay gente que tiene así de plano como si le hubieran dibujado la cara cuadrada. Uh-huh. Vamos a ver gente que es buena para separar lo que es personal, lo que es sociedad es sociedad, lo que es negocio, y es gente muy aplicada, digamos, en mantener una disciplina de vida. Y son muy trabajadores. La mandíbula ancha siempre va a representar a las personas que tienen mucha disposición de trabajo físico y que pueden aguantar horas y horas de jornada laboral. Los flojitos tienen una depresión, no se les confunde la mandíbula con el cuello, así como si viéramos un globo, ¿no? Así como un globo que no se distingue. Voy a poner un ejemplo de alguien conocido. Pues hay un comediante que se llama Carlos Eduardo Rico, que no tiene definición de la mandíbula. Esa es una mandíbula deprimida. Nos habla de poca fuerza vital, de temor para accionarse y que de poca disposición a trabajar por largo tiempo. Ajá. Entonces, mientras más busquemos como la actividad abstracta, intelectual, artística, tenemos que buscar pues amplitud en la zona superior,
actividades altruistas que impliquen toda una serie de situaciones en donde somos totalmente empáticos y explotamos o utilizamos mucho la parte humana, pues zona emocional amplia, ojos grandes, nariz carnuda. Y en cuestiones, ámbitos como de actividades físicas, pues ya dijimos la mandíbula. Ahora, hay personas que necesitan hablar mucho, ¿no? Una persona que tiene capacidad de elocuencia y facilidad de palabras de boca grande, como tipo Yuri o Daniela Romo, no sé si alguna vez las han escuchado, que agarran un micrófono y se sueltan a hablar de una manera muy fluida. Tienen esa facilidad porque hablan mucho. Aquí la parte negativa es que boca grande es el que habla de más, a veces no controlan lo que van a decir. Y así, bueno, nos podríamos ir con tantas características que hay tan específicas. Antes de salir al aire, también tenías una ilustración que nos van a poner de los tipos de nariz. ¿Qué nos quiere decir la nariz? Los tipos de nariz. Ok, bueno, pues la nariz es nuestro receptor y emisor a nivel emocional. Digamos que ahí podemos reconocer muchas cosas de la persona. Hay nariz muy larga, si medimos el tabique como desde el nacimiento de la nariz, ahí por la ceja, hasta la punta de la nariz, ¿qué tan larga es? Si hacemos un comparativo de nuestro marco total, ¿no? ¿Qué tan larga se ve? Más largo, más paciente, el que aguanta, el que no termina tan rápido las relaciones, el que se toma su tiempo, el que perdona. Cuando la nariz en el tabique es cortito, es el de mecha corta, el que, ¿sabes qué? Me viste feo, córtalas, ya no me hables. Son personas que abruptamente pueden romper con relaciones, con amistades de muchos años, por un disgusto cualquiera. Ahora, en este sentido, el tipo de nariz que nos muestra las fosas nasales así totalmente como de puerquito, nos implica que la persona es poco selectiva, que está descubierta y desprotegida a nivel emocional. Entonces se van con el primero que pase por la esquina, no son selectivos con sus parejas, y tienden también a ser algo violentos. De hecho, esta característica de mostrar como totalmente la fosa nasal nos habla de gente con mucho descontrol, que de repente se puede ir a los golpes. Cuando la fosa nasal está totalmente cubierta con esta nariz que como que se cierra, como la de Scrooge, por ejemplo, que la fosa es muy pequeña. O es muy pequeña y no la podemos de hecho ver, okay. Que se hace como para abajo, aguileña, no vemos la fosa nasal, la persona será selectiva, es decir, esta sí se toma su tiempo para pensar si va a andar o no va a andar con alguien, para ofrecerte su amistad. Tienes que pasar por todo un proceso de que le caigas pero súper bien, pero que también conozca otras cosas de ti. Son personas muy selectivas, muy cerradas al amor. Entonces se toman un tiempo muy largo para dejar entrar a alguien en su vida, son desconfiados. Luego está la fosa nasal, que es medianamente visible, que ni está como la de puerquito, ni está así totalmente cubierta, y esta nos habla de las personas que pueden ser medio selectivos, pero son poco pacientes a la hora del amor. Tienen una pareja y quieren que los estén buscando y quieren estar ahí cerca y quieren buscar afectos. Entonces esas son los tres como tipos básicos de la fosa nasal. En cuanto al grado de carnosidad que se encuentra en la nariz, en la punta de la nariz, veremos que mientras mayor sea, más apegos existirán. Mientras más seca, que es decir, que no tenga carnosidad, quiere decir que serán fríos, no les interesarán los afectos, el mundo sensitivo. Y cuando es muy, muy carnosa, nariz como de gorilita, muy ancha, muy llena de carne, tosca, entonces son dependientes emocionales. Pero no nada más dependientes emocionales, también pueden ser dependientes de alguna sustancia, alguna actividad, volverse como adictos a algo con facilidad, que tienen un apego inseguro. Ok, pues muy interesante darnos cuenta cómo todo lo que pasa por nuestra mente tiene una repercusión, ¿no?, en lo físico. No sé si haya saludos, Daniel, o algún comentario comercial. Presenta tu micrófono. Ok, perfecto. Bueno, pues ¿te parece bien? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya para... Así que dar los siguientes saludos. Saludos para Martita Larios allá en Colima. Saludos, doctor, dice aquí todos oídos. Bueno, pues ahora sí que nos está comentando que tiene problemas para lo que es su transmisión. Ok, ahorita checamos. Saludos para Mario Capú. Saludos, Paino, así le pone.
para Ana Lilia y también David están en sintonía con nosotros. Bueno, pues regresamos, estás en Visión Colectiva Radio, no le cambies, y pues vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Hoy estamos hablando de esta parte de pues los rasgos físicos del rostro, pero sí que marca la personalidad. Así es que no le cambies, estás en Visión Colectiva Radio, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos. Esto es Visión Colectiva Radio, no le cambies.
Visión colectiva radio. 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 Y buenas tardes, amigos, ya estamos de regreso a toda la gente que nos está sintonizando. Y bueno, con este tema de la morfopsicología, la personalidad a través de tu rostro. Y bueno, me parece importante con esto. Acaban de suceder las elecciones a nivel del Estado de México y fíjate, si tuviéramos esa herramienta tal vez sabríamos mejor por quién votar, ¿no? El día de hoy les pedimos a algunos amigos que nos estén escuchando que nos mandaran sus datos, ¿no? Incluso pueden mandarlos o su fotografía y por medio del contacto de Rosalinda García mandarnos algún tipo de información o después contactarla, ¿no? También vía Facebook. ¿Dónde te podemos encontrar, Rosalinda? Pues bueno, si es por Facebook me pueden encontrar como Rosalinda García. También está la página de Facebook que se llama Secret Lines. Es un logotipo de color blanco y negro, porque luego me duplicaron el Face, pero este es blanco y negro y dice Secret Lines. Ahí pues publico muchísimas lecturas, pero también me pueden contactar por ese medio. Si quieren, están interesados en algún tipo de clases o de cursos, también hago lecturas, análisis faciales para selección de personal, para compatibilidad de parejas o para hacerles su análisis personal si quieren conocer un poquito más de ustedes. Y me pueden localizar en el WhatsApp 55 18 54 28 85. Y bueno, hablábamos un poco de los políticos y el día de hoy trajimos una imagen, está la imagen del que es nuestro actual presidente. ¿Qué nos podrías decir, de acuerdo a su rostro, de cómo es la personalidad de Peña Nieto? Ok, de Peña Nieto, pues me voy a ir primero por la zona intelectual, que es la zona superior, como decimos, del nacimiento del cabello hasta la ceja. Pues bueno, número 1, nos habla de inmadurez emocional. Esto es porque tiene como un chipotito que asemeja la frente de bebé. Ya vemos que cuando los bebés están pues recién nacidos y durante un largo tiempo de su desarrollo físico, la frente es redondita, entonces eso nos habla de pensamientos infantiles. Dificultad para el método, es decir, que se distrae, que no tiene como tantas habilidades matemáticas para concretar ideas. También podemos encontrar que nos habla un poco del adulador, del manipulador, porque hace como este piquito de viuda en la zona intermedia del nacimiento del cabello y nos dice que son personas que tienen facilidad para como convencer a través de la manipulación. Hay estos chipotitos que se le hacen también en la frente, nos hablan de que son ideas un poco fantasiosas, un poco absurdas, que puede caer en la irrealidad. Y vamos a encontrar también ideas que no se concretan en acciones, es lo que platicábamos al inicio. A lo mejor es un poco más llamativo que si lo viéramos de perfil sobresale este chipotito de la frente, dice, bueno, se generan muchas ideas, se canalizan un poco en la realidad. ¿Okay? En cuanto a la zona intermedia, que es la zona emocional, pues nos dice que hay una insatisfacción afectiva. Vemos el ojo que va hacia abajo,
como triste. Entonces nos dice que pues no se la pasa muy bien. El hueso de la ceja, que se llama hueso superciliar, cubre muchísimo el ojo y hace que se vea como hundido, resguardado por el párpado superior. Eso nos dice que también está como a la defensiva en los asuntos emocionales. Hay un apasionamiento obsesivo. La nariz es importante, muestra las fosas nasales casi por completo. La persona tiende a que tiene mucha necesidad de sentir que le están correspondiendo, a lo mejor a un modo de adulación. Y resolución con una persona dependiente. Ahí vemos que la fosa nasal tanto se hace muy ancha la nariz en esa zona más que el nacimiento del tabique. Eso también nos habla un poquito de mentira. Heridas emocionales no superadas, pues vemos ahí que dentro del pómulo, pegadito al pómulo y cerca de la nariz, hay una zona como que se aplana. Eso es una retracción lateronasal, lo que nos indica que hay algún tipo de sufrimiento a nivel psicológico en su vida. Y mal carácter, pues tiene algunas arruguitas ahí que nos hablan del mal carácter. Luego me voy a la zona inferior. El mal carácter, perdón que te interrumpa. ¿Qué arrugas detonan o nos demuestran el mal carácter? Ok, la arruga central que está en el entrecejo, cuando es muy marcada, nos habla del mal carácter. Cuando aparece más de una, pues quiere decir que la persona de plano sí tiene un poco control del enojo y puede caer en episodios de ira. Y por ejemplo, poniéndome como muestra, como ejemplo, yo tengo 2 líneas aquí en el rostro. Las tuyas son horizontales y son sobre la frente, intermedia. Eso nos habla de que hay una persona reflexiva, que se detiene a pensar lo que va a hacer, ¿no? Que se toma su tiempo a analizarlo, etcétera. Pero nosotros hablamos del mal carácter, son las verticales que están en el entrecejo, esas son verticales. ¿Ok? Bueno, ahora me voy a la zona inferior, que es lo instintivo, de Peña Nieto. Pues bueno, él casi siempre que habla, fíjense en entrevistas y etcétera, nos muestra sus dientes inferiores. Ese es uno de los indicativos de personas muy agresivas que pueden llegar hasta la violencia física. En su caso, también vamos a encontrar que se marcan ciertas líneas de expresión que pueden generar hasta 2 o 3 líneas como de una arruga vertical que está cerca de las comisuras de la boca y se va extendiendo hacia los cachetes. Entonces, eso nos habla de que ahí hay 1, 2, 3, cuántas caras puede la persona mostrar al mundo. Nos habla de deshonestidad porque la persona nunca se va a comportar de la misma manera. Vemos también que dentro de los labios, su labio inferior es más delgado que el inferior. Nos habla de personas que son frías, que tienen poca posibilidad de mostrar afectos físicos y que también ahí hay una onda con el dinero, ¿no? Que no le gusta tanto dar, nada más recibir. Hay una tendencia importante, ya que se conjuntan varias líneas y la forma de su marco facial a nivel inferior también marca ángulos, entonces ahí es en donde podemos encontrar la posibilidad de que sea un agresor físico, que golpee o que puede llegar hasta el homicidio. En situaciones ya muy como extremas sí podría llegar al descontrol, y esto si lo ligo también con las fosas nasales, el tipo de nariz angulosa que tiene en la punta, o sea, tiene muchos rasgos angulosos. Ese es el tipo de personas que nos hablan de violencia con los dientes, y la frialdad a nivel afectivo pues entonces se cierra totalmente. Digamos que en sí encierra un predominio de la zona instintiva más que las otras zonas. Entonces él sí es más dado a los aspectos sexuales, materiales, el dinero, la comida, todo lo que implique placeres físicos. Eso es lo que predomina como en su proceso, que refleja a través del rostro lo que sucede en el cerebro. Sería como en global. Y bueno, tú eres la especialista y qué bueno sería para todos nosotros tener este tipo de herramientas, ¿no? Por eso la necesidad de hacer este programa con alguien que nos pudiera dar estos datos, porque si pudiéramos observar un poco más de esas características, podríamos seleccionar incluso con qué tipo de gente nos rodeamos o a quién acercamos a nuestros círculos sociales, ¿no? Porque muchas veces nos vamos, lo que hablábamos de los psicópatas, una persona agradable, una persona que tú ves que pueda ser inteligente, pero no te das cuenta lo que hay detrás de esa actitud. Y bueno, esta ciencia pues nos ayuda mucho a darnos cuenta qué hay detrás de, ¿no? Así es. ¿Puede una persona con rasgos
pongamos un ejemplo, rasgos violentos, ¿puede cambiar esa actitud psicológicamente o emocionalmente? ¿Puede cambiarla? ¿Y qué pasa con sus rasgos cuando esta persona la llega a cambiar? Cada vez que exista un cambio, obviamente, tiene que haber un factor interno totalmente inconsciente, en el que si es un cambio verdadero, vamos a encontrar reflejados. Si es violento, pues entonces sus rasgos se tendrán que ir redondeando. Todos los aspectos del rostro y del cuerpo, mientras más redondeados sean, más suaves, digamos que se difumine cualquier tipo de ángulo, nos hablará de personas adaptables, con mayor posibilidad de tener trato agradable, de no enojarse con facilidad, de ver las cosas como un poco más light. También van a ser más románticos. O sea, tendría que ser un cambio bastante abrupto, ¿no? De lo anguloso a lo redondeado. Por eso muchas veces se tiene el estereotipo, ¿no? De que el gordito bonachón, por eso que mencionas, de que todo es redondo, bueno, todas las expresiones, los rasgos son redondos. Así es. Bueno, podemos recordar también que, como mencionábamos, el bebé es redondito cuando nace. Está en un aspecto de adaptabilidad total al medio. Entonces, mientras el tiempo pasa, dependiendo de la forma en la que ha recibido los estímulos externos, si vive en un ambiente hostil la persona, el bebé se va a empezar a hacer flaquito y a generar ángulos. Pero si la persona tiene como una vida, digamos, la más sana, la más normal y que se pudiera esperar, va a seguir redondito hasta que se determine un nivel de maduración hacia el mundo adulto. Sin embargo, vamos a encontrar gente de más de 40 años que sean muy redonditos, el que tú dices, el gordito bonachón, no maduraron, se quedaron en la etapa del niño. Hay 4 temperamentos importantes que se pueden identificar a través de los aspectos físicos, que está el sanguíneo. Bueno, vámonos por etapas. Está el linfático. El linfático es totalmente redondito, con frente redondita, tiende a ser obeso y tiende a la flacidez en su cuerpo y en sus cachetitos y todo esto, porque es un bebé. Entonces, aunque mantenga durante su vida, aparentemente podemos con ello detectar que dices, bueno, tiene más de 20 años, 30, y sigue estando redondito y sigue estando como fofo, flácido. Bueno, ese se quedó en la etapa del bebé, el que quiere que le resuelvan la vida, el que difícilmente toma decisiones. Cuando encontramos a alguien que ya no está tan gordito, pero tampoco es delgado y que tiene formas redondeadas y la coloración de su piel es rojiza, está en la etapa adolescente, aunque cumpla 50. Y si mantiene esa fisonomía, entonces la persona vive como adolescente, son un poco más sociables, les gusta la fiesta, son gente que les cuesta mucho trabajo modificar hábitos de adolescentes, de hacer cosas alocadas, buscan siempre la compañía, no les gusta la soledad. Sí pueden trabajar en muchos ámbitos laborales, pero todo lo que sea represor o oficina no les va a gustar. Luego tenemos al temperamento, ese es el temperamento sanguíneo. Luego tenemos al temperamento del bilioso, que es el que se posiciona en la etapa adulta. Para reconocerlo, encontramos gente no tienen obesidad, no son gorditos, ni tampoco delgados. Son personas que tienen una musculatura marcada, mandíbula ancha, espalda ancha, son personas proveedores que se asumen un papel de trabajo, son muy centrados, son organizados y disciplinados. Entonces, hay niños, por ejemplo, de la calle, que ya tienen esta fisonomía como de adultos y se les marca el lavadero y los brazos. ¿Qué pasó con ellos? Ellos tuvieron que madurar antes y entonces se vuelven en estas características del adulto, aunque tengan una edad adolescente, a lo mejor. Y por último está la etapa del anciano, que es el temperamento nervioso. Lo detectamos con gente muy delgada, que es amarillenta, que no tiene tono rojizo, pero para nada en la piel. Tienden más a desaparecer del mundo, son flaquitos y simulan al anciano. Son personas que de todo están con temor, con inseguridad, desconfiados, no disfrutan de los aspectos de vida y entonces tienen un poco de paranoia, siempre piensan que va a pasar lo peor, son enfermizos y son un poco cascarrabias, están así. Hay jóvenes que ya tienen esta fisonomía y quiere decir que, bueno, pues se fueron hasta la etapa del anciano, viven como un poco amargados. Entonces esas son como las características básicas de los temperamentos en ese nivel. Ok, pues muchas gracias. Y bueno, la intención de este programa siempre ha sido informar. En muchos de los casos ha sido a través de opiniones personales. En este caso, la psicóloga nos trae
esta información y digo, debe de existir una base científica. Por eso los ejemplos, ¿no? No solamente experiencias a título personal, sino también situaciones basadas en continuación de experimentación y bueno, me pareció muy interesante porque siempre en ese programa motivamos a eso, a que la gente se vaya autoconociendo, que exista un análisis y bueno, esta es una herramienta yo creo que muy importante para que te des cuenta tal vez de algo que no te quieres dar cuenta, ¿no? Si tus rasgos físicos lo demuestran, por más que tú quieras fingir una actitud, tus rasgos lo están, digo, pasa mucho a lo mejor con la agresión, ¿no? Yo soy una persona impulsiva, pero trato de contenerme, ¿no? Aunque mis rasgos dicen que soy una persona impulsiva. Entonces me parece muy interesante porque reafirma mucho lo que muchas veces decimos en los programas, que la gente se acerque a especialistas, se acerque a grupos de autoayuda, que busque una solución, incluso a religiones, ¿no? Si tú detectas a través de este programa que hay algo que puedas empezar a modificar, busca una solución. Acércate a profesionales, a psicólogos. Si a lo mejor es un problema que tú creas que va más allá, incluso puedes ir a un psiquiatra, porque hablábamos al principio de esa parte del cerebro, ¿no? Tú hacías mención de cuando el cerebro no tiene ese tipo de reacciones, ¿no? Los neurotransmisores no funcionan como deberían, entonces hay una falla orgánica, hay una falla en el cerebro. Entonces es también recomendable que ese tipo de gente busque ese tipo de ayuda. Hay muchos prejuicios, Rosalinda, hay muchos prejuicios en cuanto a salud mental se refiere. La gente llega a creer que si asiste a un psicólogo y si hay mucho más, si asiste a un psiquiatra es gente que está loca, ¿no? Porque así lo comentan muchos. No es así, y la intención de este programa es eso, darle a conocer a la gente que por muy buenos que a veces intentemos ser, existen rasgos de personalidad, existen ciertas trabas a nivel conducta que van dificultando nuestras relaciones sociales. Entonces, el día de hoy con este tema, pues nos pudimos dar cuenta de algunas cosas que pueden entorpecer nuestras relaciones sociales, materiales, afectivas, e incluso de vocación, lo que hablábamos. En lo personal me dio mucho gusto tenerte aquí, Rosalinda, espero que no sea la última vez que estés aquí con nosotros, digo, porque aparte tiene estudios de grafología, a ver qué día también vienes a enseñarnos un poco, ¿no? A través de la escritura, ¿no? Digo, yo lo personal, a mí ya me he hecho mis análisis de personalidad, ¿no? Nos pudimos haber llevado todo el programa con ese análisis, pero en esa ocasión que me lo hiciste, digo, muy acertada, pude comprobar que es algo que es muy real, por más que intenté negar algunas cosas, pues es evidente. Muchas gracias, Rosalinda. ¿Quieres nuevamente dar tu teléfono para si alguien gusta contactarte y Claro que sí, te agradezco también yo de la invitación, siempre es un honor tener contacto con las personas por estos medios que hacemos uso ahora y que pues las cosas no se queden nada más en nosotros, sino que se expandan en todo lo más que se pueda y claro que sí, siempre es bueno buscar ayuda, medios, hay muchas formas, cada quien se acomoda con la técnica que se requiera, pero bueno, para contacto 55 18 54 28 85, ahí los puedo atender o Secret Lines oficial en Facebook, me pueden encontrar ahí. Y bueno, pues te agradezco nuevamente. Yo también espero que no sea la única. Estamos siempre aquí al pendiente. Y pues bueno, que tengan linda tarde todos los que nos escuchan. Igualmente, amigos, y para aquella gente que tuvo problemas en la transmisión, el programa se queda grabado en la página de Facebook, en la personal, Edgar Morón, me puedes encontrar así, en la página de Psicoactívate, o en la página oficial www.visioncolectivaradio.com o de igual manera por el Facebook de la estación. Y bueno, muchas gracias, amigos, que pasen buena tarde y nos estamos viendo en el siguiente miércoles. Síganos sintonizando y hasta luego. Bye. Bye. Y la recuperación sin
24 horas del día.